Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Bloqueo y etiquetado en el sector manufactura, Lockout Tagout. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy a nuestro seminario. Permítanme un segundo, ya. Ok. Vamos a comenzar con este tema. Voy a comenzar con una frase del día de hoy. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Esto es de Confucio, filósofo. Esto va muy asociado al seminario y a la temática que vamos a ver el día de hoy, porque el procedimiento de bloqueo y etiquetado, si bien es uno de los más importantes en el control de energías peligrosas y en las tareas críticas, su aplicabilidad requiere una identificación correcta y ¿cómo decirlo? Precisamente una reflexión. Una reflexión desde el punto de vista de la identificación de la energía peligrosa y de cómo los diferentes dispositivos, los diferentes elementos que tenemos a nuestro alrededor nos sirven para ese bloqueo y etiquetado de forma efectiva. Muchos de los accidentes se han presentado precisamente por aplicaciones incorrectas de este procedimiento de bloqueo y etiquetado. Es nuestro seminario número 6, ya vamos a terminar, nos queda este y otro más. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han participado a lo largo de esta ruta de conocimiento de este año. Y pues dentro de nuestra estructura usual vamos a tener 3 momentos. En el primer momento, las generalidades del programa de control de energías peligrosas. En un segundo momento, cuál debería ser la estructura del programa. Y en un tercer momento, los tipos de candados y requisitos de las etiquetas, prácticas de uso. Como objetivo general, tenemos identificar los elementos que son esenciales en la elaboración del programa de energía peligrosas, de control de energías peligrosas y su utilidad práctica acorde a las necesidades de la empresa. En esto también quiero ser muy reiterativo. Cada programa, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene una estructura base. Pero el que tenga una estructura base no significa que sea igual para todas las empresas. Asimismo, cada programa es diferente y se debe ajustar a las necesidades de la empresa. Por lo tanto, un programa de control de energías peligrosas o de bloqueo etiquetado, si bien su procedimiento es similar, tiene unos pasos iguales, por así decirlo, su aplicabilidad, el uso de dispositivos de bloqueo, la forma de etiquetado, debe ajustarse a la operación de la empresa. Por eso siempre hablamos de las necesidades de la empresa y el ajuste a la operación. Como objetivos específicos tenemos contextualizar la necesidad de un programa de control de energías peligrosas acorde a las características de la operación. Como objetivo específico 2, definir los elementos que constituyen un programa de control de energías peligrosas. Y como objetivo específico 3, describir los dispositivos que se utilizan en el control de energías peligrosas con base en la energía peligrosa a controlar. Vamos a comenzar con nuestro sondeo habitual, para lo cual nos va a ayudar Wilmer. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor?
Claro que sí, ingeniero. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a nuestra acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de la misma. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, el objetivo del bloqueo y etiquetado es A. Eliminar el peligro por energías peligrosas. B. Informar al trabajador sobre la energía peligrosa. C. Llamar a energía cero el sistema. D. Aislar la energía para evitar accidentes de trabajo. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, le aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Eliminar el peligro por energías peligrosas, un 30% de respuesta. B. Informar al trabajador sobre la energía peligrosa, un 48%. C. Llevar a energía cero el sistema, un 0%. D. Aislar la energía para evitar accidentes de trabajo, un 22% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el procedimiento de bloqueo y etiquetado no aplica a trabajos en los que se desactiva un sistema de protección. B. Trabajos en equipos eléctricos que estén energizados. C. La intervención de una máquina durante su operación. D. Mantenimiento de máquinas con exposición a partes móviles. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. A. Trabajos en los que se desactiva un sistema de protección, un 29% de respuesta. B. Trabajos en equipos eléctricos que estén energizados, un 18%. C. La intervención de una máquina durante su operación, un 29%. D. Mantenimiento de máquinas con exposición a partes móviles, un 25% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, trabajadores que no se les permite realizar bloqueo y etiquetado se denominan A. Trabajadores autorizados. B. Trabajadores afectados. C. Otros empleados. D. Supervisores y gerentes. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Trabajadores autorizados, un 3% de respuesta. B. Trabajadores afectados, un 23%. C. Otros empleados, un 48%. Y D. Supervisores y gerentes, un 26% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Muchas gracias a todos nuestros participantes. ¿Me están viendo? Wilmer, ¿tengo buen sonido? Sí, ok. Sonido sí, la cámara aún no, ingeniero. ¿Ya? Ya, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuándo aplica un programa para el control de energías peligrosas? Un programa de control de energías peligrosas aplica o ¿de qué se trata? Comprende el uso de cerraduras y etiquetas de advertencia para proteger a las personas de las fuentes de energía peligrosa, eléctrica, hidráulica, neumática, química, mecánica y térmica. Cuando hablamos de gravedad, pues hablamos de grúas, que es, si bien es una energía peligrosa, pues no le aplica este programa, tiene otros estándares. Y cuando hablamos de inflamables,
pues también hablamos de otras medidas de control. Esto, ¿cuándo sucede? ¿O en dónde se identifican las energías peligrosas? Usualmente, o una de las actividades que están más relacionadas con la presencia de energías peligrosas, son las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se requiere la intervención, en las que se requiere la intervención de una máquina y o equipo. Es ahí el punto más crítico, es una de las tareas críticas. Hablemos de mantenimiento preventivo y correctivo. Mantenimiento preventivo en la operación, sobre todo de máquinas, porque los equipos son más controlables, entre comillas, lo que es el mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos. Pero el mantenimiento mecánico y eléctrico de máquinas realmente es ahí donde hay una mayor fuente de exposición, sobre todo a partes móviles y a energía eléctrica. Cuando hablamos de equipos, hablamos de exposición a energía neumática. Cuando hablamos de hidráulica, estamos hablando usualmente de circuitos de fluido y otros. Eso ya va más dependiendo de las características de la empresa. ¿Cuándo se requiere? Entonces, ahí voy a ser un poco repetitivo frente a lo que les presenté en la diapositiva anterior. Se requiere cuando hay un arranque inesperado o la liberación de una energía almacenada que pueda causar lesiones. ¿En qué actividades? Mantenimiento preventivo de equipos, que haya un arranque de partes móviles. Usualmente esa es una de las que generan, una de las generadoras de accidentes por riesgo mecánico más usuales. Estamos en operación, usualmente eso sucede en operación, entonces la máquina se estrella o se atasca. Les voy a contar un evento de un accidente en litografía, en artes gráficas. La máquina se atascó de papel, la persona fue a retirarle el atasco, no bloqueó la máquina, no apagó la máquina, se confió. Usualmente son personas que llevan mucho tiempo manejando estas máquinas, entonces le quitó el atasco y al quitarle el atasco, pues claro, liberó la máquina, porque el atasco era lo que tenía bloqueada en la máquina. Al liberar la máquina se le llevó la mano. Entonces ahí tuvo lesión en mano. Y así, son eventos donde usualmente tenemos una energía la liberación de una energía que puede generar lesiones. Mantenimiento preventivo de equipos, como les decía, personal de mantenimiento correctivo de máquinas durante su operación, cuando se estrella, cuando se atasca, cuando estamos hablando de cadenas, entonces cuando se para por algún motivo. Usualmente es ahí donde más existe la exposición. Intervención de equipos durante su funcionamiento que requiere desactivar un sistema de protección. Entonces estamos hablando industria de alimentos. En la industria de alimentos hay muchas máquinas que operan con sistemas de protección, sensores de movimiento, o son los dispositivos que cuando se abren se detiene el equipo precisamente porque hay una parte móvil. Y entonces lo que se hace precisamente porque se estrelló la máquina o porque se atascó o porque algo le pasó, entonces desactivan el sistema de protección para abrirlo, para abrir la compuerta, para abrir las compuertas, revisar qué fallos han tenido, y ahí es donde también suceden los accidentes. Entrar en contacto o acercarse a partes móviles peligrosas de alguna maquinaria o equipo por actividades de desinfección, limpieza, mantenimiento u otras. Esto también se da muy a menudo. Las actividades de desinfección y limpieza, industria de alimentos, industria farmacéutica, industrias que requieren unas actividades de desinfección y limpieza muy estrictas precisamente por el core de su negocio, por la actividad misional. Pues conduce a que en los cambios de línea o en los cambios de producto hagan estos lavados de máquina o hagan cambio de piezas y demás. Y usualmente durante las pruebas, durante los arranques del lote de producción, dejan descubiertas o dejan sin colocar los seguros y las barreras precisamente para darle ese arranque al lote.
Y es ahí cuando no solamente dejan descubiertas las partes, sino donde tienen una exposición porque están haciendo los ajustes para el lote o los ajustes para la velocidad o bueno, etcétera, etcétera. Y es ahí donde también se han documentado los accidentes en este tipo de industrias. Cuando no se requiere un control de energías peligrosas, y prestémosle bastante atención a esta pregunta, que es una de las preguntas del sondeo, perdón. El control de energías peligrosas no se requiere cuando hay cambios y ajustes menores, así como otras actividades de mantenimiento que no requiera eliminar una protección. Estamos hablando de, por ejemplo, una limpieza, estamos hablando de retirar producto. Usualmente eso también pasa muy en las actividades de producción en línea, que se requiere retirar el producto porque salió defectuoso, porque la etiqueta no está correctamente puesta, porque la tapa no está puesta. Entonces necesitamos retirar el producto, pero retirar el producto no necesitamos eliminar ninguna barrera de protección. Entonces ahí no estamos hablando de un control de energías peligrosas porque no hay una energía peligrosa como tal. Cuando hay trabajos en equipos eléctricos en los que el trabajador tiene control único de cable y enchufe de conexión, pues desenergizamos el equipo como la persona o el operario de mantenimiento está haciendo, es el único que tiene el control de ese enchufe, pues no vamos a requerir todo el procedimiento de bloqueo y etiquetado, todo el procedimiento de control de energías peligrosas, porque estamos hablando de un equipo con energía cero o de una máquina con energía cero. Si el operador de mantenimiento o el trabajador de mantenimiento no tiene ese control único de ese cable y enchufe de conexión, pues realmente ahí sí tenemos que aplicar todo el procedimiento. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y trabajos en equipos eléctricos que estén energizados, es decir, trabajos en caliente. Cuando hablamos de caliente estamos hablando de paso de energía eléctrica o también lo llamamos en línea viva. Esto corresponde a un trabajo de riesgo, a un riesgo, a una condición de riesgo eléctrico, que pues tenemos toda una comunidad de riesgo eléctrico en las cuales pues nos hablan de las condiciones de control y de prevención de accidentes por exposición a riesgo eléctrico. En estas tres situaciones es cuando hablamos que no se requiere un control de energías peligrosas como tal. Y nos vamos al personal involucrado, que es otra de las preguntas que estaban en el sondeo. Cuando hablamos de quiénes son las personas o cuál es la población expuesta a energías peligrosas, identificamos a 5 tipos de trabajador. Trabajador autorizado, es decir, el trabajador del área de mantenimiento o el trabajador competente para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. ¿Por qué habla el trabajador competente? Porque nuevamente, muchas veces el operario, porque conoce hace mucho tiempo la máquina, porque conoce hace mucho tiempo su proceso, porque es muy colaborador con su proceso y con la empresa. Entonces, genera errores desde el punto de vista de competencia, porque es tal su conocimiento de la máquina que lo conduce a pensar que él solo puede arreglarla. Entonces, realmente esto es uno de los primeros errores que uno debe destacar en las capacitaciones. Por favor, el operario es una persona competente para la operación de la máquina, mientras que el trabajador de mantenimiento, el mecánico de mantenimiento, el eléctrico de mantenimiento, es decir, las personas de mantenimiento, son las personas competentes para la intervención de la máquina desde el punto de vista de mantenimiento preventivo y correctivo. Estas personas de mantenimiento son los que denominamos trabajadores autorizados y son aquellos que aplican bloqueos y etiquetas a maquinarias y o equipos para poderles hacer servicio o mantenimiento y aislarlas de funcionamiento, es decir, aislar la energía peligrosa que puede generarse durante su mantenimiento. El operario, el personal operativo, es decir, el competente para la operación, es denominado trabajador afectado. Y son trabajadores que no pueden aplicar bloqueo y o etiquetado por no tener la competencia para la intervención de la máquina. Entonces la máquina se estrelló. Claro, apáguela y avísele al personal de mantenimiento, por favor. No es que yo la puedo arreglar, no, por favor. Porque precisamente, ¿y por qué es el nombre de trabajador afectado? Porque usualmente ese no acatar o no respetar la competencia
es lo que lo puede generar a tener una afectación, como su nombre lo indica, por una lesión por la liberación de la energía no controlada. Otros empleados son aquellos cuyas operaciones de trabajo se efectúan en un ambiente donde se pueden realizar procedimientos de control de energía. Esto es muy corriente que suceda, en el sentido en que cuando se interviene una máquina, pues la máquina no está sola en el área de trabajo, sino hay otras máquinas en el área de trabajo. Cuando estamos hablando de los operadores de las otras máquinas, estamos hablando de otros empleados. Cuando hablamos de profesionales de seguridad, pues estamos hablando de nosotros, seguridad y salud en el trabajo, que somos los que ayudamos a implementar y evaluar la implementación de un programa de bloqueo y etiquetado. Y finalmente estamos hablando de supervisores y gerentes, que son aquellos que supervisan la correcta aplicación del programa de control de energías peligrosas y gestionan los recursos necesarios. Entonces, pues los supervisores y gerentes no van a aplicar bloqueo de etiquetado, no solamente porque no puedan, sino porque pues no están en el área de trabajo. Otros empleados, pues los otros empleados están en las otras máquinas. Entonces, realmente cuando hablamos de que quienes no pueden aplicar o quienes no realizan operaciones de bloqueo de etiquetado son los trabajadores afectados específicamente porque tienen una exposición directa en la máquina o el equipo que estén haciendo el mantenimiento y que no tienen la competencia para hacer esa intervención. Cuando hablamos de criterios de aplicabilidad para el control de energías peligrosas, la máquina o el equipo tiene el potencial de manejar energía, es decir, existe una energía residual. Vámonos caso por caso. Cuando estamos hablando de energía eléctrica, pues estamos hablando de energía estática y de corriente. Entonces, ¿qué es la energía residual? Cuando apagamos el equipo, que queda esa reserva de energía en el dispositivo o en los circuitos del equipo. Por eso es que muchas veces, no muchas veces, uno de los pasos principales y de las primeras tareas es llevar a energía cero. No confundamos la tarea con el objetivo. El objetivo de un programa de control de energías peligrosas es aislar la energía peligrosa para evitar el accidente de trabajo, donde la primera tarea es llevar a energía cero. La máquina o el equipo tiene una fuente de energía que no es fácilmente identificable. Entonces ahí nos vamos a que la máquina tiene un tablero de control o está conectada directamente a los tableros de control y no es claramente identificable cuál es el switch, cuál es el breaker, cuál es el dispositivo que le da la energía. En ese momento, que no es fácilmente identificable y que pueden haber errores humanos precisamente porque se prende o en el momento se está prendiendo y apagando otra máquina y la que está en mantenimiento, entonces requiere un aislamiento durante la intervención a realizar y ese avisarle a las otras personas que la máquina está en mantenimiento para evitar estos errores de operabilidad. Hacerle servicio o mantenimiento a la máquina no representa riesgos para otros empleados. Entonces, ahí es cuando estamos hablando que la máquina como tal se debe demarcar o se debe aislar para que no represente riesgos precisamente para los otros empleados no sé, ahí estamos hablando principalmente de energía hidráulica y energía neumática. Precisamente no hablamos tanto de energía eléctrica y energía mecánica, porque la energía eléctrica y mecánica es cuando hay una exposición, una cercanía. Estamos hablando que hay una cercanía y que hay una exposición de alguna parte del cuerpo de la persona con la máquina. Cuando hablamos de energía hidráulica y energía neumática, hablamos de área de seguridad. ¿Por qué? Porque la energía neumática y la energía hidráulica, más la energía neumática que la energía hidráulica, tiene una mayor área de afectación en el caso de la liberación de esta energía. Es por eso que hablamos de la identificación de riesgos para otros empleados. Y los responsables del mantenimiento de máquinas y o equipos trabajan por turnos. Entonces, como les decía, usualmente
cuando los trabajadores de mantenimiento, los trabajadores, como les decía en el seminario anterior, hay cambios de turno, pues es importante tener toda esta entrega de turno. En la entrega de turno se debe hacer el cambio de procedimiento del bloqueo y etiquetado, y lo vamos a ver más adelante, porque precisamente esa falta de conocimiento del trabajador. Y también seamos muy prácticos. Si tenemos una máquina que está bloqueada y etiquetada y llega el siguiente turno y no tiene la información correcta, pues la máquina no se puede quedar quieta todo un turno. Y no se puede quedar quieta todo un turno porque es un tema de costo y es un tema de productividad. Entonces debemos implementar en las operaciones de entrega de turno, esto es muy importante, cómo quedan también estos mantenimientos para saber qué es lo que se debe hacer. Hablamos de la estructuración del programa. En la estructuración del programa hablamos de la identificación de la existencia de energías peligrosas durante las actividades de mantenimiento o de las actividades, como ya les decía, desinfección y limpieza, etc. La selección de bloqueadores según tipo de energía peligrosa a controlar y diseño de etiquetas. Les voy a poner un ejemplo que les hablé la semana anterior. Hablábamos de un equipo de desinfección y limpieza que estaba presurizado precisamente para mejorar las actividades de descontaminación y de eliminación de contaminantes físicos por presión. Cuando le estamos haciendo el cambio o la recarga del desinfectante al equipo, pues tenemos que despresurizarlo. Pero esa despresurización no implica hacer todo un procedimiento de bloqueo etiquetado, sino simplemente hacerle un desfogue. Es ahí donde debemos identificar la energía peligrosa. A este dispositivo no le aplica un programa de bloqueo etiquetado, porque es un equipo donde la energía se controla y se libera y se lleva a energía cero, y es el trabajador el único que tiene el manejo o el dominio de ese equipo. Entonces, es ahí cuando miramos cuáles son los criterios a partir de lo que les mencioné al inicio, de cuándo sí le aplican, qué tipo de bloqueadores le voy a poner, dependiendo del tipo de energía peligrosa que se va a liberar y cuáles son las operaciones que allí se realizan. Y ahí nos vamos a la definición de roles y responsabilidades. Definición de energía cero, es decir, cómo vamos a llegar a esa energía cero. Y cómo llegamos a esa energía cero depende del tipo de energía. Cuando estamos hablando de energía eléctrica, pues hablamos de breakers, hablamos de apagarlo, desenergizarlo. Y no solamente desenergizarlo, sino determinar que efectivamente no hay paso de energía. Es decir, vamos con un multímetro o probando el equipo, que principalmente con un multímetro, que estamos con paso con energía cero, que el equipo está desenergizado. Cuando hablamos de energía hidráulica, pues hablamos de desfogues, identificación de desfogues y verificación de manómetros, que los manómetros estén en cero, ¿sí? Por eso también es muy importante el mantenimiento de manómetros como equipos o como elementos de medición para determinar que efectivamente estamos con energía cero. Cuando hablamos de energía hidráulica, también hablamos de los manómetros, cómo cerramos la válvula y hacemos una purga. Las purgas son muy importantes cuando estamos hablando de energía hidráulica. Cuando estamos hablando de energía mecánica, entonces operamos los switches cuando apagamos. Usualmente energía mecánica y la energía eléctrica están integradas. Entonces desenergizamos el equipo y operamos los botones para verificar que efectivamente la energía, las partes en movimiento están sin energía, es decir, no se van a mover. Desarrollar el paso a paso para el bloqueo de etiquetado, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál va a ser la estrategia de divulgación y capacitación para trabajadores de la empresa del procedimiento que diseñamos, de la identificación de la energía, del uso de bloqueadores, del uso de candados, de los criterios para la puesta y para poner y quitar las etiquetas? ¿Y cuáles son las actividades de seguimiento y evaluación desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento del programa? Estamos hablando de actos y condiciones inseguras.
Entonces aquí en este diagrama de flujo les estoy presentando el paso a paso que les mencioné, pero de una forma pues más estructurada, por fases. En una fase 1, pues hacemos un inventario de las ocupaciones, descomponemos cada ocupación en sus tareas, determinamos las tareas críticas, donde hay la energía peligrosa, usualmente es en el arranque, o como les decía, en el arranque o en las pruebas, ahorita hablamos de la prueba de equipos como tareas de mantenimiento. Seleccionamos y entrenamos al equipo que debe realizar el análisis de cada tarea y desarrollamos el procedimiento de trabajo, es decir, elaboramos el procedimiento de trabajo seguro para estas tareas críticas, actividades de mantenimiento, usualmente, o actividades de desinfección y limpieza, o actividades de cambio de línea, cambio de montaje. Observamos la ejecución de la tarea precisamente para verificar que eso que estamos desarrollando y que estamos documentando sí corresponda a lo que estamos, es decir, hacemos una prueba en banco, una prueba piloto, por así decirlo, para evaluar que lo que estamos procedimentando, lo que refleja el documento, sí corresponde a lo que sucede en la práctica. Y analizamos las tareas críticas, dimos la tarea en una secuencia ordenada de pasos, identificamos las exposiciones a pérdidas, no solamente desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, sino desde seguridad y salud en el trabajo, desde la calidad del producto y la productividad del proceso. ¿Por qué? Recordemos, a gerencia siempre le vendemos todo por dinero. Si no identificamos esta relación costo-beneficio, cuánto nos cuestan esas pérdidas, pues no vamos a lograr un eco tan importante desde el punto de vista de la inversión. Seguridad y salud en el trabajo es inversión, no gasto. Cuando, como seguridad y salud en el trabajo, vendamos nuestro proceso como una relación costo-beneficio, donde la seguridad y salud en el trabajo y la compra de los diferentes elementos es una inversión, no vamos a lograr el impacto que queremos. Y desarrollamos los controles que recomiendan para controlar cada exposición a los riesgos, pues dependiendo de los riesgos y del paso de la tarea. Y en una segunda fase, cuando ya escribimos los procedimientos de trabajo seguro y escribimos las prácticas de trabajo, pues implementamos y ponemos en práctica los procedimientos a través de orientación, de instrucción, de observación, siempre mejora continua, de contactos personales, hacemos entrevista, le preguntamos al trabajador, acompañamos al trabajador, porque es que ese es otro de los problemas que tienen los programas de seguridad y salud en el trabajo, que los implementamos, pero no le hacemos el acompañamiento durante la implementación al trabajador. ¿Está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? ¿Tiene algo que mejorarle? ¿Su trabajo se ve obstaculizado por el procedimiento que estoy desarrollando? Esas son las preguntas que nos debemos hacer para saber si lo que estamos haciendo realmente tiene utilidad práctica para el trabajador y se convence del uso de ese procedimiento. Charlas de seguridad, investigación. Cuando hablamos de investigación hablamos de levantamiento en terreno, como les decía, cómo les está yendo con el procedimiento, lo van implementando, cómo es el manejo del tiempo, porque es que recuerden que el tema de productividad también es un tema de tiempo. Entonces, si el trabajador siente que se está demorando mucho tiempo o que el procedimiento que estamos haciendo está afectando el tiempo de su labor, pues no le va a prestar atención y no lo va a implementar de forma correcta. Y el entrenamiento de habilidades, sobre todo habilidades comunicacionales, porque las habilidades duras, pues las tienen. ¿Cuáles son las habilidades duras? Las habilidades técnicas. Ellos tienen la competencia, cada trabajador se contrata de acuerdo a su competencia. Tiene una competencia técnica para la operación de la máquina, o se forma en esa competencia. Tiene la competencia técnica para el mantenimiento de la máquina, o también se forma. Pero la competencia de cómo estoy comunicando la labor que estoy haciendo, porque es que miren que este programa de bloqueo y etiquetado tiene una competencia comunicacional importante. Una competencia comunicacional escrita y una competencia comunicacional de cómo estoy comunicando el riesgo desde el punto de vista de la señalización y del voz a voz. Entonces, ¿cómo son esas habilidades desde el punto de vista de la comunicación? Y revisar y actualizar periódicamente. El procedimiento ya específico para el bloqueo y etiquetado es energía cero según corresponda,
como les mencionaba anteriormente, de acuerdo al tipo de energía, la comprobación de la ausencia de la energía residual, que también ya les mencioné, la instalación de bloqueadores. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen, la persona que está haciendo un mantenimiento es una máquina y está haciendo una reparación mecánica porque vemos aquí la llave. Y vemos que aquí está el tablero de control, aquí esta imagen cumple uno de los criterios. ¿Cuál es el criterio que cumple? Miremoslo y vámonos un poquito a la diapositiva. El criterio que cumple es que en la maquinaria o el equipo tiene una fuente de energía que no es fácilmente identificable y que no se puede aislar durante la intervención. Entonces, como no se puede aislar, entonces lo que se hizo fue que se bloqueó, se hizo el bloqueo y se hizo el bloqueo, el candado, se puso el candado precisamente, se le puso la etiqueta y la señalización para que el trabajador pudiera hacer su labor de forma segura. Entonces, aseguramiento del dispositivo de bloqueo y o uso de portacandados, etiquetado y señalización de zona de trabajo. Como les decía, la zona de trabajo para control de energía eléctrica y mecánica va a ser menor a las zonas, a la definición de zonas donde hay energía hidráulica y energía neumática. Y la divulgación a trabajadores afectados, es decir, a los operadores de la máquina y a los otros trabajadores, es decir, a los que están en las áreas circunvecinas, de cuáles son los riesgos, cuáles son las actividades que se están haciendo precisamente como parte de la comunicación de riesgos. Y viene una de las tareas críticas, uno de los pasos críticos de la tarea de mantenimiento, que es la prueba y el ajuste. Cuando hacemos estas actividades de mantenimiento, pues llega la persona, hace la identificación, ya sea mantenimiento preventivo o correctivo, hace la identificación, lleva energía cero, hace el bloqueo, asegura. Bloqueo y etiquetado es una medida de control de ingeniería y es una medida de control administrativo. Por eso es que es tan interesante y tan importante hablar de bloqueo y etiquetado. Es una medida de control de ingeniería porque se está aislando la fuente de peligro, que es la energía peligrosa. Y a la vez se está comunicando, es decir, hay un control administrativo desde el punto de vista de la señalización, la puesta de la etiqueta y la demarcación de áreas. Pero, ¿cuándo tenemos dentro de ese procedimiento, cuándo tenemos ese punto crítico? Cuando se hace la prueba y el ajuste. Todos los mantenimientos, absolutamente todos los mantenimientos. La persona de mantenimiento revisa que la máquina esté a punto, que el equipo esté a punto, que la operación esté a punto. Y en ese poner a punto es donde se opera el equipo con las guardas retiradas, con las barreras sin poner o con los dispositivos de seguridad desconectados. Porque lo que se busca es evaluar que la operación o que el funcionamiento de la máquina y o el equipo estén correctos. Entonces, en esas pruebas y ajustes tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, quitar todas las herramientas y materiales cerca del equipo. Es decir, aplicar técnicas de orden y aseo para dejar el área de trabajo y el área de mantenimiento lo más limpia posible. Cuando hablo de limpia, estoy hablando eliminar los peligros. Por ejemplo, llaves. Dejan la llave al lado de la máquina porque sí, porque sucedió. Entonces es importante tener esto en cuenta. Asegurarse que no hay trabajadores cerca del equipo. No, venga, préndala que es que yo miro aquí si está funcionando bien. No, nuevamente, el operario debe estar lejitos. Se hace, las personas de mantenimiento deben tener las distancias correctas para evitar esa exposición de acuerdo a la energía que tenga el equipo que está interviniendo. Quitar los seguros y las etiquetas, sí, los seguros y las etiquetas, pero no quitar la demarcación. Es decir, dejar esa demarcación y esa señalización de peligro. Se quita la etiqueta temporalmente, se quita el candado, se quita el bloqueo y se pone a prueba la máquina precisamente para evaluar su puesta a punto.
pero eso no significa que ya haya terminado el procedimiento, sino que se quita temporalmente para evaluar que la máquina está funcionando de forma correcta. Es ahí cuando hablamos de prenda la energía, pruebe y ajuste. Esos ajustes no se hacen con la máquina funcionando. Es ahí donde, como no tenemos el etiquetado, no tenemos el bloqueo, pues debemos tener una persona cerca de ese dispositivo donde es de la fuente de energía, donde se genera la energía peligrosa, donde está la fuente de energía peligrosa, para evitar que otros trabajadores, por algún motivo o por algún error, lleguen a prender el equipo mientras las personas los están revisando, ¿sí? Entonces, a cambio de etiqueta y de bloqueos y de candados, debe estar una persona comunicando el riesgo y evitando que otras personas manipulen pues los controles o los dispositivos para liberar la energía mientras están haciendo estas pruebas y ajuste. Se apaga cuando ya se evalúa que el equipo está en punto o está a punto para entregarle al operario. Se apaga nuevamente, se alista el equipo, se prenden y se colocan todos los dispositivos, las barreras, se prueba nuevamente, entonces se apaga, se instala, se organiza el equipo y las personas del mantenimiento deben probar nuevamente el equipo con todas sus barreras, con todos sus dispositivos, evaluar que todo está para entregárselo al trabajador. Entonces, dense cuenta que hay un doble ajuste. Un ajuste desde el punto de vista técnico y un ajuste desde el punto de vista integral de la máquina para entregársela al operario y que el operario la pueda trabajar de forma segura. Finalmente, estamos hablando de bloqueadores y candados. Cuando estamos hablando de bloqueadores y candados, pues no son todos los bloqueadores, y de acuerdo a la energía peligrosa, pues no vamos a tener que es uno solo, es dependiendo del bloqueador. Entonces aquí les quiero presentar los más representativos y esto también les quiero compartir. Cuando uno busca o uno quiere aprender sobre el tipo de bloqueadores o cuáles son los dispositivos de bloqueo más apropiados, váyanse a los catálogos. Uno esto no lo encuentra en teoría. Uno debe buscar el catálogo. Estas imágenes que les estoy presentando es de un catálogo, obviamente no les puedo decir de qué catálogo porque pues, es un tema de propaganda que no nos está permitido. Pero sí es importante que ustedes aprendan de qué tipos de bloqueadores hay, qué dispositivos de bloqueo hay, en donde en los catálogos de dispositivos de bloqueo en la parte comercial. Entonces aquí les quiero presentar algunos de estos bloqueadores. Entonces, bloqueadores de válvulas, démonos cuenta que son unos dispositivos circulares donde se abren. Esto es aquí ustedes, quiero mostrarles en la figura. Aquí se abren como si fuera un botón, o sea, es de forma circular. Se abre por la mitad y precisamente para ponerlo y quitarlo. En el extremo tiene la ranura para ponerle el candado y poner en el candado la etiqueta. Hay de diferentes tamaños y es para válvulas que tienen válvulas de globo, es decir, que son de apertura y de cierre por gradual. Tenemos otro dispositivo de bloqueo que es por cable. Entonces, démonos cuenta que aquí tenemos un elemento del cual sale el cable, donde entra y sale el cable. Y precisamente este se puede utilizar porque démonos cuenta que aquí hay dos controles de mando y esos controles de mando al bloquear se bloquea el uno con el otro. Entonces, de esta forma estamos utilizando el elemento con una mayor efectividad porque estamos bloqueando dos elementos con un solo dispositivo. Este elemento también tiene un candado y ese candado tiene una etiqueta. Otro de los bloqueadores de válvulas que tenemos es para válvula on-off. Entonces, miremos que aquí esta válvula tiene su seguridad cuando se oprime. Tipo los extintores, por así decirlo. Entonces tenemos un bloqueo, precisamente está evitando que se oprima, que se obture el dispositivo y tiene su candado y también tiene su etiqueta.
Otro bloqueador que tenemos es para válvulas on-off de apertura rápida. Entonces démonos cuenta que este dispositivo tenemos el operador, el dispositivo de la válvula, de ese on-off, donde el on es cuando está la palanca de la válvula en la misma dirección de la tubería, y está cerrado cuando está de forma perpendicular a la tubería. Entonces aquí tenemos un dispositivo que precisamente evita que la válvula se pueda operar y pueda quedar de forma paralela, es decir, abierta. Por eso la tenemos que va en ángulo. Tiene dos dispositivos de ángulo para evitar precisamente la manipulación de esta manija y la apertura de esta válvula. Las válvulas on-off son usualmente válvulas de energía neumática. Las válvulas de globo usualmente son de energía hidráulica. Tenemos otros dispositivos, aquí tenemos dispositivos eléctricos, entonces veámoslos en diferentes clases. Este dispositivo que ustedes ven aquí a mano izquierda es un dispositivo para bloquear un solo breaker en un tablero de control. Usualmente eso es, como les decía, cuando tenemos el criterio que el equipo no tiene una fuente de energía fácilmente identificable o aislable para hacer el mantenimiento. Esto sucede sobre todo en áreas de trabajo donde las máquinas requieren mucha potencia y están conectadas directamente al breaker. Como no se puede bloquear todo el tablero de control, entonces se utiliza un dispositivo de bloqueo individual del breaker con el candadito y con la etiqueta. Tenemos otro dispositivo que es para precisamente cuando tenemos un cable y enchufe que no es manipulado únicamente o que no está bajo el control únicamente del operador. Entonces debemos implementar bloqueo y etiquetado. Tenemos un dispositivo que es una cajita donde encerramos el enchufe del equipo y le ponemos un candado y asimismo una etiqueta. Aquí en este dispositivo vemos que es un dispositivo de bloqueo de botón para operadores también on-off de botón en un tablero de control donde tapamos, donde bloqueamos este botón de prendido, le ponemos el candado respectivo y el etiquetado para identificar y para evitar su manipulación de forma incorrecta o por error. Tenemos aquí también, esto es sobre todo para cambio de luminarias, esto sucede muy a menudo. En el cambio de luminarias, riesgo eléctrico, entonces tenemos en los switches y ese es un bloqueador de switch de pared. Démonos cuenta que el bloqueador se posiciona sobre el switch apagado. Tenemos esta barrita que es la que evita que se suba el breaker, el switch, y lo tenemos con el candado respectivo. Los candados no hay uno solo, hay diferentes tipos de candado. Entonces, cuando hablamos de bloqueadores para válvulas on-off o para válvulas de globo, pues vamos a tener un equipo, un candado de seguridad estándar, que es el que ustedes ven aquí identificados como seguridad industrial, cuerpo no conductor, sin riesgo de arco eléctrico. Cuando estamos hablando de este candado, el que ustedes ven a mano izquierda, es de seguridad compacto, es eléctrico, es un equipo listo para bloqueo y es ideal para dispositivos pequeños, paneles eléctricos y equipo listo para bloqueo. Este que tiene que es grandecito, que tiene cable, es precisamente un equipo para bloqueo y es ideal para dispositivos también pequeños o paneles eléctricos y equipo listo para bloqueo. Cuando estamos hablando de equipo listo para bloqueo, estamos hablando, por ejemplo, cuando se bloquea todo el tablero de control, en esta imagen que bloqueamos todo el tablero, entonces el candado, como el equipo ya está listo para el bloqueo, pues el candado recomendado es este.
Y así tenemos diferentes, cuando estamos hablando de un equipo, cuando estamos hablando de personal, por ejemplo, en multinacional, no hablemos de multinacional, no hablemos de tipos de empresa, hablemos más bien de operaciones y de actividades. Cuando la actividad le están haciendo, está hecha por mantenimiento, o la actividad de mantenimiento, o la actividad de operación, o la actividad de armado de máquinas, que esa es otra actividad donde se identifican energías peligrosas. Está realizada por personal y eso sucede muy a menudo, por personal de otro idioma, personal de otro país con otro idioma. Estamos hablando de un bilingüe, tenemos que tener una comunicación bilingüe. Y este tipo de candado que ustedes encuentran aquí permite precisamente tener esa comunicación bilingüe, comunicación en 2 idiomas, precisamente para este personal que viene a implementar o armar la máquina que se compra, y para el personal de mantenimiento o para el personal operario que es propio del lugar. Entonces hablamos de unas etiquetas bilingües, cuerpo no conductor y seguridad de cuerpo largo. Cuando estamos hablando del etiquetado que vemos en muchas partes, el etiquetado debe tener varios criterios. Entonces, que lo vemos acá. El etiquetado es el que está aquí, que usualmente ponemos en el dispositivo. El etiquetado debe tener el nombre de la persona que hace el bloqueo, el cargo de la persona, el turno de trabajo, la hora en que se va a poner, la hora proyectada o el momento proyectado de retiro y ya, hasta ahí. En algunas partes se solicita que el etiquetado lleve el número de teléfono de la persona que está generando el bloqueo para que en caso en que la persona no esté en planta, se le pueda llamar. Esto es una mentira. Esto no sucede. Cuando una persona sale de la empresa, puede estar haciendo múltiples actividades que evitan que conteste el teléfono. Entonces, realmente, más que poner o más que poner el número de celular de la persona, es importante implementar en el procedimiento la comunicación y la entrega del turno. Si es un turno de 8 a 5, pues no va a haber problema, porque todos están en el tiempo. Pero cuando es por turnos, turno 6-6 o turno 6-2, 2-10, 10-6, es importante que la entrega de turno, en la entrega de turno se haga el cambio de etiquetas. Es decir, la persona que esté haciendo la labor de mantenimiento y que sea responsable de la etiqueta, le cambie, haga el cambio de etiqueta por la persona que está entrando, para así mantener siempre, o que la persona que esté realizando o que es responsable del etiquetado, es decir, el trabajador autorizado, esté siempre en la planta y evitar problemas de comunicación o barreras de comunicación, que la persona no está, que se fue, que no contestó el teléfono, que es que necesitamos el equipo, que es que necesitamos operarlo, que no sabemos en qué estado quedó. Entonces, para evitar todas esas situaciones y accidentes por barreras de comunicación o cortes de comunicación, interrupción en la comunicación, es importante implementar que las etiquetas se cambien cuando hay cambio de turno, en lugar de poner en la etiqueta el número de teléfono de la persona, porque no va a ser útil. Por eso les digo, en empresas donde hay turnos, debe tener el nombre, el cargo, el turno, la hora en que lo puso, la actividad a realizar. Ya. Y cuando cambie, entonces cambia toda la etiqueta y la pone la persona que está recibiendo el turno. Muchísimas gracias por su atención y espero esto les haya sido útil para la implementación de este programa de control de energías peligrosas. Wilmer, ¿nos ayudas con el sondeo nuevamente, por favor? Claro que sí, ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, el objetivo del bloqueo y etiquetado es A. Eliminar el peligro por energías peligrosas. B. Informar al trabajador sobre la energía peligrosa. C. Llevar a energía cero el sistema. D. Aislar la energía para evitar accidentes de trabajo.
Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Eliminar el peligro por energías peligrosas, un 29% de respuesta. B. Informar al trabajador sobre la energía peligrosa, un 35%. C. Llevar a energía cero el sistema, un 15%. Y D. Aislar la energía para evitar accidentes de trabajo, un 21% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Ingeniero, ¿tienes el audio desactivado? Sí, señor, perdón. El objetivo del bloqueo y etiquetado es aislar la energía para evitar accidentes de trabajo. Efectivamente, dentro de los pasos del procedimiento de bloqueo y etiquetado está llevar a energía cero el sistema, porque no puedo hacer un bloqueo y etiquetado sin llevar a energía cero el sistema. Y también una de las funciones es informar al trabajador sobre la energía peligrosa. Pero el objetivo como tal es aislar la energía para evitar el accidente de trabajo. No hablamos y no podemos hablar que el bloqueo y etiquetado elimina el peligro. No, lo confina, es decir, lo aísla. Es un control de ingeniería integrado con un control administrativo, donde el control de la energía es el bloqueo y el aseguramiento, que es el candado, y el control administrativo es la etiqueta que está indicando quién hizo el bloqueo, a qué horas hizo el bloqueo, en qué momento hizo el bloqueo y cuál es el objetivo del bloqueo. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el procedimiento de bloqueo y etiquetado no aplica a trabajos en los que se desactiva un sistema de protección. B, trabajos en equipos eléctricos que estén energizados. C, la intervención de una máquina durante su operación. D, mantenimiento de máquinas con exposición a partes móviles. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Trabajos en los que se desactiva un sistema de protección, un 24% de respuesta. B. Trabajos en equipos eléctricos que estén energizados, un 11%. C. La intervención de una máquina durante su operación, un 40%. D. Mantenimiento de máquinas con exposición a partes móviles, un 25% de respuesta, ingeniero. Aquí la respuesta, hay dos posibles: la intervención de una máquina durante su operación que no requiera la suspensión de dispositivos de seguridad. Y también trabajos en equipos eléctricos que estén energizados. Cuando hablamos de trabajos en equipos eléctricos que están energizados, pues realmente no le aplica el bloqueo y etiquetado porque no se puede aislar la fuente de energía, que es la electricidad. Entonces, las dos respuestas serán posibles. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice nuestra tercera pregunta, trabajadores que no se les permite realizar bloqueo y etiquetados se denominan A, trabajadores autorizados, B, trabajadores afectados, C, otros empleados, D, supervisores y gerentes. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, trabajadores autorizados, un 0% de respuesta. B, trabajadores afectados, un 57%. C, otros empleados, un 27%. Y D, supervisores y gerentes, un 17% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Nos fue muy bien. Son trabajadores afectados, que son los que pueden salir, como su nombre lo indica, afectados por una lesión en caso de aplicar de forma incorrecta el bloqueo y etiqueta. Bueno, ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por acompañarnos a una acción educativa más de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos vernos nuevamente.
Wilmer, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros participantes del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente a nuestros asistentes, mil y mil gracias por acompañarnos en esta acción educativa del día de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender
que trabajando con amor, la vida se hace positiva.